El día de hoy voy a tratar de hablarte de Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7. En Lucas capítulo 15 podemos ver la idea central de la palabra de Dios. Y quiero que empezar tratando de mostrarte cuál es la idea central del capítulo 15 de Lucas. Cuando, por ejemplo, miramos en Lucas 15, capítulo del 8 al 10, vemos cómo Lucas nos habla sobre la moneda que estaba perdida. Amén. Y dice la palabra de Dios que una mujer tenía 10 monedas y las había perdido. Y después de encontrarla hizo una celebración con sus amigas porque lo que había perdido fue encontrado. Pero en Lucas capítulo 15, unos versos después, específicamente del 11 al 32, podemos ver una historia que nos hace recapacitar en muchas cosas, y esta historia es la del hijo pródigo. Podemos ver entonces cómo la idea de esta historia del hijo pródigo es que el hijo menor se acerca a su padre y le pide la herencia que le correspondía. Esto traducido a mi país sería: papá, dame la parte del rancho que me pertenece. El papá viene y le da su herencia al hijo menor, y el hijo sale y malgasta todo el dinero de diversas formas. Cuando él toca fondo, cuando él estaba sin dinero, cuando su vida estaba perdida, cuando él ya no tenía nada y toca fondo su vida, él regresa para pedir perdón, y su papá hace una fiesta porque lo que estaba perdido había sido encontrado, había vuelto a casa nuevamente. Lo que quiero decirte es que la idea central de Lucas en el capítulo 15 habla de todo aquello que ha perdido su dirección. Amén. De todo aquello que ha perdido y ha salido en una dirección errante. Vemos la historia de las 10 monedas, vemos también la historia del hijo pródigo, y creo que sin lugar a dudas esta es nuestra historia también. Porque un día nosotros estuvimos perdidos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios, y fuimos encontrados. Amén. Y de hecho, creo que muchos hemos utilizado una frase y hemos dicho en algunas ocasiones, por ejemplo, a mis 18 años casi, estaba 17 y medio, yo podría decir que tuve un encuentro con Dios. No saque cuentas, por favor, sigo siendo joven. Amén. Pero quiero decirles que 18 años después yo me he dado cuenta que yo no me encontré con Dios. Dios siempre estuvo buscándome. Él siempre estuvo buscándome. Y yo puedo contarte infinidad de veces, personas venían a mí con versos de la palabra de Dios, y yo veía personas, pero era el mismo Dios buscándome a través de su palabra. Yo sé que ese puede ser tu testimonio también. Yo sé que es tu testimonio, y yo sé también que ese puede ser desde el día de hoy en adelante tu testimonio. Entonces, este capítulo nos habla de algo que fue encontrado. Y desde el versículo 1 vamos a comenzar a hablar también de una oveja que fue perdida y fue encontrada. Lo duro de esto, hermanos, es que la audiencia a quien esta historia fue expresada, contada, probablemente es la audiencia o el público que nosotros menos esperamos. Desde el versículo 1, Lucas nos lo cuenta y nos dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Este es el inicio, muchas gracias, hermano. Este es el inicio de esta parábola. Quienes le escuchaban eran los publicanos, y quiero decirte quiénes eran.
eran aquellos recaudadores de impuestos. Eso no tiene nada de malo si lo escuchamos desde esta forma, pero quiero decirte que ellos trabajaban con el imperio romano, y el imperio romano tenía sometido al pueblo judío. Pero no solamente eso, los publicanos, los cobradores de impuestos, también estaban sobornando de alguna forma o exprimían a sus mismos compatriotas. ¿Qué te parece esto? Por eso los publicanos no eran bien vistos. Número uno, porque estaban trabajando con los romanos de la mano. Y número dos, porque de vez en cuando, yo sé que tal vez esto lo hemos escuchado en nuestros países, recibían una mordida. Amén. Entonces ellos cobraban los tributos a sus propios compatriotas judíos y solían enriquecerse mediante la extorsión de los mismos. Esa era parte de la audiencia que Jesucristo tenía. La otra parte, bueno, y quiero ponerte dos ejemplos. Lucas capítulo 19, tenemos aquel jefe que tenía a cargo muchos publicanos, llamado Zaqueo. Y también tenemos a Marcos en el capítulo 2, que nos explica que uno de ellos también era Mateo, autor del Evangelio y apóstol de Jesús. Ahí tenemos dos ejemplos bíblicos de los que te estoy comentando. Ahora, esto generaba murmuración. Cuando los religiosos de la época veían a Jesucristo, que Él compartía a personas de esta índole, generaba murmuración. Marcos capítulo 2, versículo 16 nos dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces aquí vamos a la otra parte de las personas que estaban presentes cuando Jesucristo compartió la parábola de las 100 ovejas, y son los pecadores. Los pecadores podemos incluir ahí los recaudadores de impuestos. Jesucristo también predicaba a las prostitutas o mujeres de mala reputación. Predicaba también a los enfermos e incapacitados que religiosamente se creía que estaban enfermos o discapacitados porque a causa del pecado. Y también podemos entender que habían extranjeros que eran gentiles y paganos que adoraban a otros dioses. Cuando yo veo esto, iglesia, yo estoy tratando de entender qué es lo que Jesús quería hacer. Jesús quería llegar a todo el necesitado, al rechazado, al discriminado, al apartado, al exiliado, al que se le consideraba poco. Y algo que se me viene a la mente son aquellos leprosos que vivían con andrajos, con un cencerro, que cada vez que caminaban sonaba el cencerro y cualquiera podría saber que un leproso se estaba acercando. Socialmente eran rechazados. Nadie podía ni siquiera acercarse a una distancia. Nadie quisiera acercarse a una distancia, mucho menos tocarlos. Para la época no se sabía que tocar a un leproso no transmitía la lepra, sino la saliva por medio de una tos, por ejemplo, se podría transmitir. Pero estas personas eran rechazadas, discriminadas, y a ellas fue Jesucristo. La pregunta para nosotros como iglesia es: ¿a quiénes estamos compartiendo la palabra de Dios? ¿A quiénes?
Y la otra pregunta que el Señor ponía en mi corazón es, ¿de qué forma estamos hablando en nuestros días de aquellos que son rechazados socialmente hablando? Amén. Y por favor, no se me queden en silencio, porque si no el pastor ya no me va a mandar otra vez a predicar acá. Pero esto nos lleva a poder hacernos esta pregunta, iglesia. ¿Estamos haciendo iglesia como Cristo la hizo? En la época de Jesús, los líderes religiosos, como los fariseos, no podían tener contacto durante mucho tiempo con personas como las que te acabo de presentar. Porque ellos, como fariseos y como religiosos, consideraban a estas personas impuras. Y cuando estábamos cantando y cantábamos Abba Padre, el Señor quebrantaba mi corazón y decía, wow, ¿qué es lo que estamos cantando? Qué hermoso. Porque no sé si tú puedes dimensionar esa palabra, Abba, papá, papito. Significa una cercanía, una intimidad, algo que el pueblo nunca tuvo con los fariseos, algo que la religión nunca permitió entre el pueblo y los fariseos. Y hoy nosotros podemos venir acá y podemos levantar nuestras manos y decirle, Abba Padre, papito, aquí estoy, mira mi corazón cómo viene, Señor. Mira mi corazón, Señor, cómo ha sido destrozado. Mira todo lo que he vivido, pero yo puedo venir a ti. Tengo libre acceso a ti, a tu presencia, y puedo clamar y decirte, Abba Padre, puedo tener intimidad, puedo tener una relación contigo. En esta época los fariseos no tenían ningún tipo de contacto con estas personas porque se consideraban que eran impuros. Sin embargo, Jesucristo fue muy duro, muy duro, muy duro acerca de los que nosotros consideramos hoy por medio de la palabra marginados. Él dijo en Mateo 18, versículo 10 al 11, dijo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Este es el llamado para nosotros el día de hoy. Que nosotros, hermanos, no menospreciemos al que está perdido. Amén. Aquel familiar, aquel amigo, aquel vecino, aquel hermano de sangre, aquel compañero de trabajo, aquel que hace las fiestas a la par de tu casa, hermano, y la música suena hasta las 12. A las 3 dicen algunos. Y anda más. Y a veces decimos, no, es que ellos están perdidos en sus cosas. A ese el Señor nos está llamando que amemos. A ese el Señor hoy nos recuerda, hermanos, que no debemos de menospreciar. A ese el Señor nos está llamando que nos acerquemos a Él de alguna forma, que Dios ponga gracia y que podamos llevar este mensaje que vamos a escuchar el día de hoy y que ya lo hemos comenzado. Prometo terminar antes de las 2, amén. Entonces, Jesús no los llamó pecadores. Jesús les llamó pequeños. Y así quiero comentarles lo que viene entonces en la parábola
de las 100 ovejas, en cómo él entonces, estando frente a los publicanos que eran pequeños y estando frente a los pecadores que son pequeños, les empezó a hablar de esta forma. Entonces él, dice la palabra, les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, o sea, él lo hizo de forma, personalizó la historia, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Creo que ese mensaje lo hemos escuchado muchas veces, amén. En jornadas de evangelismo, en retiros, y a veces lo hemos visto y lo hemos escuchado de alguna forma como Dios llamándonos. Dios quiere que volvamos al redil, Dios quiere que volvamos a ser pastoreados por Él. Hoy quiero darte otra perspectiva de este mensaje, y es que en este tiempo, cuando Jesucristo hablaba en parábolas, utilizaba un ejemplo de la vida cotidiana. Hoy nos está hablando de los pastores y de las ovejas. En ese tiempo habían pastores y habían ovejas que sostenían muchas de las economías de sus hogares en base a esto que hacían, pastorear ovejas. Pero no solamente eso, las ovejas también significaban para el pueblo de Israel algo muy, pero muy valioso, porque de las ovejas tenían comida. Tenían no solamente comida, sino que también era parte de criar ovejas que se podían hacer sacrificio en el templo. Y no solamente eso, sino que también, si te pones a pensar, las ovejas también podían proveer vestido al pueblo. Mira qué valiosa era una oveja. Entonces, una oveja perdida de veras significaba una gran pérdida para la persona que las pastoreaba, porque dejaba de percibir todo esto. Entonces Jesús les dice y personaliza esta historia y le dice: si tú eres pastor y pierdes una oveja, ¿cuánto estás perdiendo? Ahora pongo este mensaje para que nos acomoden nuestros zapatos. Amén. ¿Quiénes son papás en este lugar? ¿Quiénes son mamás? ¿Quiénes son tíos? ¿Quiénes son hijos? Si tu papá está perdido, ¿cuánto pierdes? Si tu hijo está perdido, ¿cuánto pierdes? Si mi hija está perdida, ¿cuánto pierdes? ¿No serías capaz tú de dar tu vida y dejar el resto de tu familia por un rato para ir y rescatar a tu hijo, a tu hija, a tu padre o a tu madre? Eso estaba haciendo Jesucristo. Personalizó la historia y le dijo: ok, aquí en medio de la audiencia yo sé que tengo pastores. Ok, vamos a decir algo entonces. ¿Qué hombre de los pastores que están acá, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Entonces, el primer llamado, que puede sonar fuerte, pero es para nosotros, para nuestra iglesia, es que no critiquemos, sino pongámonos en el lugar de los demás cuando alguien esté perdido. Amén. No me asusten, por favor, ya no vengo, iglesia. Si están conmigo, ¿verdad? ¿Quién no dejaría a su familia por ir tras un hijo que está perdido? ¿Quién no trataría de salvar a su familia en caso de que haya o exista peligro? Eso es lo que Jesucristo estaba diciendo. Por eso el primer llamado a nosotros como iglesia, el día de hoy es que cuando veamos a alguien que está perdido, no lo critiquemos, sino pongámonos en el lugar de las personas que le aman y accionemos, cuidemos, restauremos, amemos como Cristo lo hizo.
Porque quiero decirte que la palabra también en el Antiguo Testamento nos habla en Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia, dice el Señor. Acá podemos entender qué es lo que el Señor quiere de la iglesia, de nosotros, de ti y de mí. Vendar, cuidar, alimentar para fortalecer a aquel que ha estado perdido, para que aumente sus fuerzas en Cristo Jesús. Lo segundo que quiero compartirte el día de hoy es: nosotros sentimos compasión cuando como iglesia nos duele la pérdida o vemos que alguien está en situaciones que tal vez ninguno de nosotros quisiéramos estar y sentimos esa carga, ese peso. La iglesia necesita tener compasión por otros. La iglesia necesitamos tener compasión, dolernos con el dolor de otros, llorarnos cuando otros lloran y alegrarnos también cuando otros se alegran. Amén. Te aseguro que si esa persona que nosotros conocemos de tiempo, sabemos que está haciendo algo ilícito, probablemente practicando algún tipo de sustancias que no debería de practicar o consumir, o incluso esa persona que no lleva una vida adecuada moralmente hablando, cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de su familia, vamos a poder entender el dolor que su familia sufre a diario y que lo viene sufriendo de años o tiempo atrás. Es por eso que Jesucristo siguió hablando y en el versículo 5 dijo: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, la carga, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos, a sus vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Jesús les habla de cuidarla, de ayudarla a volver al redil con las demás ovejas. Jesús habla de tener gozo cuando nos encontramos con alguien que a veces para nosotros espiritualmente hablando es diferente, o a veces incluso llegamos a pensar que nosotros estamos como, amén. Él nos dice que gozosamente carguemos a esa ovejita. Créeme que cuando estaba tratando de entender lo que Dios está hablando, muchos nombres se vinieron a mi mente. Nombres de ovejitas. Yo sé que probablemente en este instante el Señor está poniendo en tu mente y en tu corazón nombres de familiares, amigos, compañeros de trabajo, hermanos, tíos, abuelos, personas que necesitan encontrarse con el buen pastor, personas que necesitan ser curadas, personas que necesitan ser vendadas, personas que necesitan ser alimentadas y fortalecidas porque están débiles. Y quiero contarte algo que se apega más a nuestra realidad. Me gustaría entonces leerte un mensaje que fue escrito por una madre. Esto se apega mucho a nuestra realidad latina. Y fue publicado este mensaje el 15 de junio en la plataforma digital de noticias de Frontera Norte News. Así que escucha por favor. Dice este mensaje: siempre han sido mis tres mosqueteras y yo contra el mundo, dice esta mamá.
pero hoy a mi mundo le hace falta una de ellas. No sé si estás bien, no sé si has comido, si tienes calor, si tienes frío, si tomaste agua, si te duele la cabeza o si necesitas ayuda. No sé nada de ti, mi prieta. Es muy difícil, es muy fácil irse, pero no sabes cómo me dejas. Paso los días pegada a la ventana esperando que regreses, esperando ver abrirse esa puerta y que seas tú quien entre de nuevo a casa. No sabes el dolor grande que me causa tu ausencia. Es algo que no le deseo a nadie. Es muy duro, hija. Quiero saber de ti. Háblame, dime dónde estás. Yo voy por ti. Tus hermanas están muy preocupadas. Tu nana también. Tu cuñado y tu familia. Mateo te extraña mucho. Se la pasa gritando tu nombre. Tú sabes que casi no habla, pero te busca y pregunta por ti. Todos te extrañamos, mi prieta. Y a la persona que te esté ayudando a permanecer lejos de tu familia, le pido que piense en el daño que estás causando. Por favor, hija, vuelve a casa o llámame. Solo quiero saber que estás bien. Cualquier información que ayude a localizarla puede marcar la diferencia. Compartan esta publicación para que llegue a más personas. Esta historia nos habla de una oveja que está perdida. Si en nuestro tiempo existieran fariseos, o un comentario fariseo de mi parte podría ser que no la criaron bien, es que no la llevaban a la iglesia. Tanto tiempo que se han congregado en Sunrise Church, nunca la llevaron. Y así la iglesia puede destruir lo que ya está roto. Y así a veces podemos poner más carga sobre esta pobre mujer que no sabemos cuál es la condición, no sabemos si fue abandonada, no sabemos cuántos hijos tiene, no sabemos si trabaja ella sola, no sabemos si de ella depende todo su hogar, todos los biles, la alimentación. Y no sabemos esta niña si creció sola, abandonada, sin una figura paterna. El Señor no nos manda a investigar todo eso. El Señor nos dice: ¿qué tal si alguno de vosotros se pone en los zapatos de esta mamá y llora? ¿Qué tal si la iglesia se pone en los zapatos de estos familiares y empieza a levantar un clamor delante de Dios? ¿Qué tal si nosotros nos identificamos como iglesia con el dolor? Porque a veces, hermanos, cuando hemos olvidado que nosotros también estábamos perdidos, y eso lo digo en mi propia experiencia, cuando yo he olvidado que yo un día fui encontrado por el Señor, cuando yo olvido eso, que fui encontrado y estuve perdido, cuando yo dejo de tener en cuenta eso en mi mente, es fácil juzgar. Es fácil criticar a alguien. Por eso como iglesia debemos de mantener siempre en nuestro corazón que su gracia nos alcanzó, que su perdón nos encontró, que su amor nos abrazó, que por su llaga fuimos sanos. Amén. Que Él nos ha llamado y que nosotros, hermanos, un día fuimos esa una. Y Cristo dejó las 99 para encontrarnos a ti y a mí. Amén. Por eso la palabra nos dice en el versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El mensaje para el día de hoy son dos cosas. Para la iglesia son dos cosas. Número uno, no critiquemos, pongámonos en el lugar de los demás y metámonos en los zapatos de las personas que están perdidas y los familiares también que están a su alrededor. Y número dos, nosotros como iglesia, cuando sentimos compasión, nosotros sentimos compasión cuando nos duele la pérdida de otros. Pero hay algo más que yo quiero decirte, y esto es a forma de prevención. A veces Satanás pone ideas en nuestra mente, amén. Voy a la iglesia, desde que comencé a ir a la iglesia, tantas cosas que están sucediendo, tantas cosas que están pasando, pareciera que todo va peor. Y a veces el pensamiento que el enemigo pone en nuestra cabeza es: quizás voy a parar un rato a ver cómo camina todo. Quiero decirte algo. Estar en el rebaño, nosotros que hemos sido encontrados y que ya permanecemos en el rebaño, que somos esas 99, o que por lo menos nos consideramos parte de las 99, estar en el rebaño nos protege contra depredadores. Créemelo o no, las personas que estudian todo esto de las ovejas, que es un mundo completo, le ha llamado a algo un efecto de dilución. ¿Qué significa esto? El efecto de dilución es que el riesgo de ser cazado, una ovejita o cazada, se distribuye entre todo el miembro del redil. Y las probabilidades y estamos hablando de estadística, todas las probabilidades estadísticamente hablando que una oveja en particular sea víctima es de 0 punto y algo, cuando la oveja permanece en el rebaño. Amén. Y a mí esto me hizo recordar cómo la palabra nos dice que Él es el buen pastor. Y nos dice: el que escucha mi voz. Y luego hay una consecuencia de eso, dice: y me sigue. Y yo pensaba, hermanos, no quiere decir que puede venir un depredador, el que quiera, un depredador espiritual, llámese demonio, legión, como usted quiera ponerle. Pero si nosotros estamos en el Señor, hermanos, Él es mi todo, Él es mi fuerza, Él es mi protección. Pueden venir sentimientos de tristeza, de soledad, de lo que sea, problemas, Él es mi ayudador. Puede venir cualquier situación económica, Él es mi proveedor, yo estoy en su redil. Amén. Algo más. Y esto me encanta, porque estar en el rebaño también produce termorregulación en las ovejas. Y las personas que estudian todo eso han encontrado que en climas fríos estos animalitos se agrupan para conservar el calor corporal y protegerse del viento. Qué interesante. Yo me ponía a pensar. Tuve una época de mi vida antes de venir acá a Estados Unidos, hace 8 años aproximadamente, tengo 6 años viviendo acá, que yo me enfrié tanto. ¿Y sabes por qué fue? Porque dejé de ir a la iglesia, dejé de congregarme, dejé
Y poco a poco dejé aquel calor del Espíritu Santo que me estaba impulsando a perseverar, a seguir, a ser constante. Tengo que aceptar. Y ahora entiendo que cuando yo vine acá, el Señor puso una iglesia. Fue a este lugar cuando yo vine. Venía así que algo tibiecito. Yo ya sentía que el Señor me vomitaba, porque así dice la palabra. Y estando aquí en la casa del Señor, Él puso un pastor, Pastor Moisés, puso un grupo de hermanos, ministerio de alabanza. Empecé a ver ese calor del Espíritu Santo en otras personas que me animaban, y veía que habían pruebas en otras, pero veía que continuaban. Veía el testimonio de lo que Dios estaba haciendo en otros, en otras ovejas. Veía como el Señor ayudaba a las que estaban débiles, y usaban a personas tan comunes como tú y como yo. Amén. Mantente en el redil, no tires la toalla, persevera, el Señor te está ayudando. Y por último, el Señor a su redil, a sus ovejas, les da dirección. Les da dirección. Él habla, Él te da dirección, Él te da consejo, Él te ayuda, Él te anima, Él te esfuerza, iglesia. Él es nuestro Señor, Él es nuestro buen pastor, iglesia. Él es nuestro todo. Así que el día de hoy, iglesia, yo sé que hay en medio de nosotros personas que tal vez han estado distantes del Señor. Y yo quisiera preguntar, y quisiera que todos nos alistemos, porque si el día de hoy hay alguien que vuelve a casa o alguien que acepta al Señor como su Salvador, habrá fiesta en el reino de los cielos. Quisiera preguntar en este momento, ¿hay alguien en medio de nosotros que quiera aceptar el llamado del buen pastor? ¿Hay alguien en medio de nosotros? Levanta tu mano si quieres aceptar ese llamado. El Señor quiere darte dirección, Él quiere vendarte, Él quiere cuidarte, Él quiere darte alimento, Él quiere fortalecerte. Amén. Puedo ver su mano, hermana. ¿Alguien puede ir a orar con ella, por favor? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Hay alguien más en medio de nosotros, iglesia? ¿Hay alguien más en medio de nosotros? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más en medio de nosotros que está escuchando el llamado de Dios en su vida, en su corazón? Solo levanta tu mano, queremos orar por ti. Gloria a Dios, puedo ver su mano, hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Podemos ir a orar con ellos, por favor, iglesia? ¿Hay alguien más en medio de nosotros? Gloria a Dios, puedo ver su mano levantada. ¿Podemos ir a orar con ella, por favor? ¿Puede alguien? Gloria a Dios, hermano, puedo ver su mano. ¿Podemos orar por él, por favor, hermano? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más en medio de nosotros? Oramos juntos, iglesia, inclinamos nuestros rostros. ¿Hay alguien más? ¿Sí? Gloria a Dios, hermana, puedo ver su mano. Alguien que ore por ella, por favor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oramos juntos, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú, Señor, estás llamando nuevas vidas, Señor. Nuevas vidas a tu rebaño, a tu iglesia, a tu cuerpo, al cuerpo de Cristo. Padre, yo te pido, Señor, que tú puedas obrar en ellos, que tú puedas
alimentarlas, vendarlas, como dice tu palabra, entablillar al que está perniquebrada, Señor, aquella o aquel que tiene su vida destrozada, que tú, Señor, seas su ayudador, que tú seas su médico, Señor. Aquel que necesita provisión espiritual o material o de salud, Señor, que tú les ayudes. Tú conoces las personas que estás llamando hoy, Señor. Tú conoces las manos y las vidas de los que hoy han levantado, Señor, y han dicho sí a tu llamado, Padre. Tú eres el pastor, Señor. Tú eres el buen pastor, Señor. Y el día de hoy has llamado estas vidas. Escribe sus nombres en el libro de la vida, Padre, y ayúdales a que crezcan, Señor. Y que pongas también personas en medio de nosotros que les ayuden a crecer espiritualmente, Señor. Padre, te pido por sus familias, Señor. Y que esto, Padre, que el día de hoy acaban de hacer ellos, que es darle cabida a tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor, sea tan visible, Padre, que sus familias, Señor, también puedan conocer de ti por el testimonio de ellos, Señor. Padre, gracias por lo que nos has permitido ver el día de hoy. Como iglesia te damos gracias, la honra y la gloria. Amén y amén.